Candaya nació de una doble pasión de Paco Robles y mía por América Latina, por nuestra América y por la literatura, ¿no? Desde nuestro amor a América hay una prehistoria que son muchos años nuestro trabajando en el mundo de la cooperación y una página de literatura en internet que creó Paco Robles que se llamaba sololiteratura.com y que antes, en la era anterior a Google, fue muy exitosa y nos permitió conocer a muchísimos escritores de los diferentes países latinoamericanos. Y después de conocer a un autor de los Andes venezolanos, a Inodio Quintero, y a un poeta del Paraguay, y de descubrir que escritores de esta dimensión eran totalmente desconocidos en España, bueno, el punto, digamos, en que la fascinación por la obra de estos dos escritores se convirtió en indignación y que nos fue el impulso final para lanzarnos a esta aventura tan difícil, pero tan apasionante a la vez, fue descubrir que en 511 años de contacto con América Latina, nunca un poeta paraguayo había sido publicado en España. Pensamos que había un espacio editorial que cubrir y bueno, así nació Candaya, que ahora cumple 20 años, y así nacieron nuestros 150 libros, que son un espacio de diálogo y encuentro entre los escritores más comprometidos y más arriesgados de los dos lados del Atlántico, españoles y de los diferentes países latinoamericanos. Pues nosotros nos sentimos muy orgullosos por un lado, de haber introducido a lo que pensamos que son ya clásicos contemporáneos, escritores del canon de cada uno de los países, de algunos países de Latinoamérica. Nuestro sueño es completar el mapa literario de América Latina, a ver si somos capaces de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, de haber introducido en España, ya he citado a Inodio Quintero en Venezuela, pero también a Victoria de Stéfano, que es, bueno, allí es una persona fundamental en el canon de la literatura venezolana, le llaman la Virginia Woolf venezolana, una escritora que murió hace un año y medio, pero muy, muy querida y muy gran maestra de las nuevas generaciones de narradores venezolanos, ¿no? O a los poetas venezolanos Pepe Barreta o María Auxiliadora Álvarez, que son indispensables en la poesía latinoamericana del siglo XX y XXI, ¿no? O en el caso de México, también ahora estamos muy ilusionados en un proyecto fascinante que es publicar en España, crear la Biblioteca Toscana, ir publicando cada año un nuevo libro de David Toscana, cuando haya un inédito, y cuando no, recuperar un libro más del fondo. Hemos tenido el honor de publicar El peso de vivir en la tierra, conjuntamente con Alfaguara México, pero fue el que ganó el premio de la Bienal Vargas Llosa, y de recuperar dos novelas fascinantes que son La ciudad que el diablo se llevó y Santa María del Circo, ¿no? Y bueno, en el caso de Argentina, para poner otro ejemplo, estamos muy orgullosos de haber publicado e introducido en España y descubierto a los lectores de nuestro país a autores fundamentales como Sergio Txeife, Juan José Becerra y últimamente a la fascinante Fernanda García Lau, que también esperamos casi poco a poco. De momento hemos publicado 3 libros inéditos, pero poco a poco esperamos también ir recuperando algunas de las 11 libros publicados ya por esta autora indispensable de la literatura de mujeres de nuestra época. Y también quería nombrar, que no se me olvide, a la gran novelista puertorriqueña Marta Ponte, que bueno, ¿no? En España ha causado una gran admiración, encabezada por Marta Sanz, que dijo: se me despellejan las manos de aplaudir el talento literario de Marta Ponte. Pero por otro lado, también una apuesta de Candaya ha sido publicar a escritores emergentes, y algunos de estos escritores emergentes son inmensos, ¿no? Y creo que están escribiendo lo que yo creo que son obras maestras de la literatura contemporánea. Y entre ellos quiero citar al escritor mexicano Eduardo Ruiz Sosa. Hemos tenido el inmenso privilegio
de publicar dos novelas fascinantes, Anatomía de la memoria primero y hace un par de años el libro de Nuestras ausencias, que es un libro demostrando que se puede hacer una novela muy comprometida, muy política, porque el eje es el mundo de los desaparecidos en México, pero centrándolo en las mujeres que los buscan, en las rastreadoras y enlazándolo con la colonia. La idea de Eduardo es que esa realidad atroz de los más de 52.000 desaparecidos sin nombre en las fosas clandestinas de los desiertos y de la sierra del noroeste de México y por todo el país, en realidad, no empieza ahora, sino empieza en los delirios de la colonia. Hay una parte sobre el visitador de la Nueva España fascinante, ¿no? Y luego otro autor muy importante que ha publicado sus primeras novelas en Candaya es el escritor peruano Gustavo Faverón, que ha publicado una de las novelas, yo creo, más importantes de los últimos 5 años, que es Vivir abajo, ¿no? Es un recorrido también por todas las violencias de América Latina y muchas más cosas, una novela de muchas capas. Bueno, no sé, Candaya cumple ahora 20 años, quiere decir que han sido 20 años de resistencia, de, como dice nuestro lema, haciendo del margen un lugar. Y bueno, algunos de estos autores son ya de verdadero culto en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, quería remarcar el gran impacto que tuvo Sergio Txeife cuando lo publicamos. Fue un escritor, o sea, Sergio Txeife, que es un escritor cuyas novelas, en sus novelas hay muy poca acción, porque es un escritor de la hiperconciencia, ¿no? de la emoción, de la inteligencia, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos muy contentos porque gracias a Candaya lo descubrieron autores como Enrique Vilamatas, que se han convertido en devotos de la literatura de Sergio Txeife, y ha llegado a muchos de los lectores que tenía que llegar y que ha provocado un gran influjo en ellos, ¿no? En el caso de Eduardo Ruiz Sosa, en España es además de ser el director de un festival de literatura latinoamericana muy importante que se desarrolla en Barcelona, el Kilómetro América, de ser el comisario de este festival, que ahora acaba de clausurar su tercera edición. Ahora este año, con nuestros 20 años, celebramos los 10 años de Anatomía de la memoria, y es un poco el libro de nuestros 20 años, ¿no? Y realmente han pasado cosas muy, muy hermosas con ese libro, ¿no? Es un libro que acabamos de publicar la tercera edición, la segunda edición del libro de Nuestras ausencias. Ahora va a salir la tercera edición de Cuántos de los tuyos han muerto, que es un libro de cuentos. Es un escritor fundamental ahora en España, él vive en Barcelona, y para nosotros lo más importante, porque eso es Candaya, es que Eduardo Ruiz Sosa ha creado unas relaciones de influjo y de aprender de otros escritores españoles y él influir a otros escritores latinoamericanos. Yo recuerdo una presentación que se hizo en Murcia, en una ciudad española, de Anatomía de la memoria, que los presentadores eran Miguel Ángel Hernández y Leonardo Cano, que ahora acaba de ganar el premio Barbastro, que son dos de los, sobre todo Miguel Ángel Hernández, autor de Anagrama, un autor fundamental de la narrativa española contemporánea, que cuando acabaron de leer este libro dijeron: y ahora, después de leer Anatomía de la memoria, ¿qué leemos, no? O sea, estamos muy contentos con la receptividad. Y con el otro que os citaba, 5 ediciones de Vivir abajo, y nos han pasado cosas increíbles con este libro, ¿no? Para explicar una pequeña anécdota que igual le gusta a los lectores, dos, muy recientes. En la Feria del Libro de Madrid vino una vez una médica de Albacete y nos dijo, dice, yo soy médica de urgencias en Albacete por la noche, eso es el horror,
pues este libro, que es un recorrido sobre toda la violencia política y de América Latina en el último tercio del siglo XX y principios del XXI, es el que me ha hecho soportar el infierno de estas noches tan duras, porque además se hablaba en él mucho de arte, mucho de cine, mucho de libros, de poesía. Es un libro de redención, ¿no? Y la segunda anécdota para contar, que fue muy impactante, este año me visitaron en mi caseta de la Feria del Libro de Madrid una madre y un hijo. Escuchaban muy atentamente que yo hablaba de un libro que acabamos de publicar, ahora, que se llama Tierra, y cuando acabé de hablar con esos lectores, dicen: venimos a agradecerte algo. Dice: pero explícaselo tú, Óscar. Y dice: yo, cuando tenía 14 años, vine a la feria y me recomendaron vivir abajo. Yo no podía entenderlo porque no lo recordaba y pensé: ¿qué me contaría la madre de este niño y él para recomendarle una novela tan adictiva? Porque esa novela es muy adictiva, se lee sin, no, o sea, no la puedes dejar de leer cuando la empiezas. Pero un niño de 14 años decía: es el mejor libro que he leído en mi vida, me ha convertido en lector para siempre y vengo a que me recomiendes a otro, ¿no? Y eso me pareció que eso es, bueno, que si esos libros de un autor peruano que vive en Maine ha tenido este impacto en España, vale la pena este esfuerzo de los 20 años de Candaya. Ha sido un taller de edición muy dinámico, creo, con muchísimos debates que hemos impartido, bueno, estamos impartiendo porque dura 3 sesiones. Galo de la editorial Cuneta, Adam de la editorial Sigilo y yo, que soy Olga, de la editorial Candaya. Y bueno, hemos estado conversando con un grupo de casi 22 personas que de alguna manera ya están implicados en proyectos editoriales o tienen en su ilusión iniciar editoriales independientes en México o por lo menos colaborar con editoriales. Y hoy hemos estado hablando un poco de cómo se construye un catálogo y de si es importante que una editorial tenga una línea o no, y bueno, temas como estos. Voy a recomendar en primer lugar una novela que se llama Los que escuchan, de un autor murciano que se llama Diego Sánchez Aguilar. Es una fascinante radiografía por todas las ansiedades contemporáneas: la ansiedad laboral, la ecoansiedad, la ansiedad escolar y sobre todo la ansiedad ética, ¿no? Esa conciencia que tenemos cada vez más gente de que estamos destrozando el futuro, de que el mundo se va al carajo, que hay que hacer algo, pero no sabemos muy bien qué hacer. Todo ello con la apariencia de una novela de familia fascinante. El segundo libro que quiero recomendar es un libro de cuentos de una escritora boliviana. Se llama Tierra fresca de su tumba. Es un libro que tiene como eje migrantes bolivianos en el mundo. Una historia fascinante, por ejemplo, de cómo los doctorandos en Cornell en verano, que no cobran de la Academia Americana porque es periodo vacacional, participan en experiencias de las farmacéuticas norteamericanas, o de una muchacha que ha vivido diferentes etapas de marginación y canta gospel en las estepas canadienses, pero también de comunidades ocultas en Bolivia, ¿no? Hay un cuento sobre una comunidad menonita y un cuento en una comunidad japonesa, y son comunidades olvidadas del imaginario del país de Giovanna. Y son 6 cuentos muy largos, pero extrañamente conmovedores, y en los que hay un estudio muy profundo detrás de cada uno de ellos, de lenguaje, de documentación. Otro libro que quiero recomendar es un libro de poesía que se llama Perro Fantasma,
de otro autor, también es un autor de Murcia, José Daniel Espejo. Es un libro muy especial porque es un libro polifónico, y esas voces polifónicas son de los excluidos, ¿no? Gente que ha vivido episodios de pobreza extrema, que ha vivido el infierno de diferentes adicciones, y todo ello con ese paisaje lunar del Cabo de Gata y también de los polígonos que rodean a Murcia. Pero lo original de ese libro es que la propia biografía muy, muy dura de José Daniel Espejo, que nació hijo de una madre soltera en la huerta murciana y que ha vivido episodios muy difíciles de intentar tirar adelante a 2 hijos solo, emergen de una manera muy conmovedora en ese libro, ¿no? Es un libro sobre la exclusión de alguien que de alguna manera ha sido también un excluido, y eso lo hace muy diferente a todo lo que yo he leído, ¿no? Ese sería el tercero. El cuarto libro que quería recomendar es cuántas cosas hemos visto desaparecer del escritor de Zaragoza, Miguel Serrano Larraz. Es una novela muy impactante que sucede en un pueblo perdido del Pirineo de Huesca, donde 2 muchachas se encuentran en los veranos. Una de ellas es una muchacha de Zaragoza, otra es una muchacha de Barcelona. Una está obsesionada por el tiempo, otra está obsesionada por la muerte, y ambas les une un proyecto insólito que es construir una máquina del tiempo, ¿no? Pero a partir de ahí también es una novela que explora las relaciones de 3 generaciones de mujeres en el mundo rural y que reflexiona sobre esta España vaciada y sobre cómo estos pueblos se van convirtiendo en pueblos fantasmas, ¿no? Y el cuarto libro que quiero recomendar es un libro que tiene que ver con México también, es Los nombres impares de Alex Chico. Es un libro que nace de una confusión. Un narrador, que es Alex Chico, le cuenta a un amigo suyo cineasta que un anciano que vive en el barrio del Carmel de Barcelona tiene la sospecha de que es un escritor desconocido, ¿no? Que ese anciano, la que la hermana del cineasta chileno cuida, esconde a un escritor porque ya se da cuenta que tiene muchas maletas con cosas escritas, ¿no? Entonces el narrador, que es Alex Chico, comienza a investigarlo y comienza a sospechar o a creer que este escritor puede ser uno de los poetas infrarrealistas de los que todos descubrimos gracias a Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, Darío Galicia, y según Bruno Montané, por cierto también autor de Candaya, piensa que es el mejor poeta de su generación, ¿no? Y es una novela que tiene algo de pesquisa, de novela policíaca, de ir siguiendo las huellas de este anciano, y ahí un poco hablando de todos estos escritores olvidados de la historia de la literatura, como este poeta Darío Galicia, que desapareció porque su padre militar lo sometió a un electroshock y se convirtió en un poeta vagabundo, un poeta en los márgenes.